amigos de Casa del Alfarero, sí es tiempo para nuestra historia de hoy. Y si aún no están cómodos, pónganse cómodos porque hoy vamos a hablar de un tema que quizás necesitamos escuchar, especialmente en estos tiempos, porque sabemos que hemos estado en nuestras casitas por un largo tiempo. Hoy vamos a hablar de las obediencias y cómo trae consecuencias. Y quizás se preguntan, ¿qué es eso? De veces nos portamos mal, ¿verdad? Y de veces mami y papi nos regañan, pero no se preocupen porque yo también de veces me porto mal. Pero vamos a hablar de la historia hoy de Jonás y la ballena. Amén. Pero primero tenemos que orar para que Dios bendiga este tema y que nos pueda tocar nuestros corazoncitos. Amén. Y yo quiero que cierren sus ojos conmigo para poder orar al Señor. Gracias te damos, Señor. Te damos gracias por este día. Gracias porque tú nos das el tiempo para poder dedicar esta historia, Señor. Te pido que bendigas a todos los niños que estén escuchando esta tarde y te pido que tú les llegar este tema a sus hogares y que nos ayudes, Señor, a no ser como Jonás y que nos ayudes, Señor, a poder obedecer no solamente a papi y a mami, pero también a Dios y lo que Él nos manda hacer. Te pido que bendigas a todos los niños y que seas tú, Señor, ministrando en esta tarde. En el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Y si no se han acomodado en sus casitas, acomódense porque vamos a hablar de la historia de Jonás y la ballena. Es tiempo de historia, story time, ¿ok? So vamos a empezar con la historia y como pueden ver atrás mío tenemos un time lapse, es para que ustedes vean en orden cómo es lo que vamos a hablar de los eventos de Jonás, amén. Y vamos a empezar. Un día Dios le pidió y le llamó a Jonás. Él le habló a Jonás que fuera a un lugar llamado Nínive. Él le llamó para que fuera a predicarles a los que estaban en Nínive, porque ellos eran malos. En veces nosotros también somos malos y a Dios no le gusta. Entonces Dios le llamó a Jonás para que fuera a Nínive a predicar. Amén. Pero ¿qué creen que Jonás hizo? Como de veces nosotros no le hacemos caso a mami y a papi, Jonás no le fue caso a Dios. Jonás dijo, yo no voy a ir a Nínive, ellos necesitan ser castigados por lo que han hecho, y él huyó. No fue a Nínive, no fue a predicar lo que Dios le había dicho que fuera a predicar. Él huyó. Jonás corrió hacia el mar y ahí encontró un barco grande que iba a ir hacia otra ciudad que está lejos de Nínive. Entonces le pagó al capitán para que se pudiera subir al barco. Le pagó y se acomodó en la parte de abajo. ¿Y qué creen que hizo? Se durmió. Jonás se durmió en el barco y ahí iba el barco por el mar. Y al poco tiempo de que el barco se había alejado de la orilla, ¿qué creen que pasó? Una tormenta empezó a caer lluvia y todos asustados. ¿Se acuerdan que ayer estaba tronando y estaba lloviendo fuerte? Quizás algunos de ustedes se asustaron, pero no se preocupen porque Dios está con nosotros. Y vamos a seguir para que vean cómo Dios estuvo con Jonás y los que estaban en el barco. Amén. Entonces, al poco tiempo que el barco se había alejado de la orilla, hubo una tormenta muy fuerte y comenzó a lanzar el barco de un lado a otro. Y todos los hombres estaban muy asustados, estaban bien asustados. Así que comenzaron a lanzar todas sus bolsas, su equipaje, trataron de sacar todo lo del barco porque ellos pensaban que se iba a hundir el barco. Y tratando de evitar el hundimiento, todos sacaron.
el capitán pronto fue a donde estaba Jonás y estaba dormido. A pesar de que ellos ya habían sacado todo su equipaje, Jonás todavía estaba dormido, bien dormilón. Y entonces le dijo el capitán: ¿cómo puedes dormir? Levántate y ora a tu Dios, y tal vez Él nos pueda ayudar. El capitán no cayó en cuenta de que Jonás creía en Dios, no cualquiera Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y mientras tanto, los otros marineros decidieron que la tormenta era culpa de Jonás. Y había tenido que hacer algo muy malo para hacer enojar a Dios, ¿verdad? Pues sí, Jonás había hecho algo muy malo que hizo enojar a Dios. Lo había desobedecido y había huido y no fue a Nínive a predicar lo que él había dicho. Amén. Así es que le preguntaron a Jonás: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué has hecho para enojar a Dios? ¿En qué Dios crees tú? ¿Y qué podemos hacer para detener esta tormenta? Ellos ya querían detener la tormenta, no sabían qué hacer, estaban asustados. Y Jonás les dijo: creo en el Señor, el Dios de los cielos, el que hizo la mar y la tierra, y estoy escapando de algo que Dios me pidió que hiciera. Lo que está sucediendo es mi culpa. Si me lanzan del mar, la tormenta se detendrá. Y ellos quedaron como que, ¿what? No lo podemos tirar del mar. Los hombres no lo querían lastimar, no lo querían lanzar del barco. Así que trataron de remar lo más que pudieron, pero la tormenta empeoró. Siguió la tormenta. Así que tomaron a Jonás y ¿qué creen que hicieron? Lo lanzaron del barco, lo lanzaron al mar. Y si ustedes han visto el mar es grande, está lleno de pescados, está lleno de muchos animales y ahorita vamos a ver qué le pasó a Jonás. Así que lo aventaron al mar y la tormenta se calmó de inmediatamente. De inmediatamente, en cuanto tiraron a Jonás del barco, la tormenta se había terminado. Y el mar quedó quieto. Los hombres del barco se dieron cuenta de que Jonás creía en el Dios verdadero y empezaron a orar a él. Ya Jonás los había impactado y había dejado el barco, pero los que estaban en el barco habían empezado a orar a Dios. Entonces el capitán y la tripulación miraron hacia el mar, miraron dónde habían tirado a Jonás y vieron un gran pez que llegó y ¿qué creen que pasó? Se tragó a Jonás. Imagínense un pez grande en el mar, se tragó a Jonás. Y Dios había enviado a este pez. Ahora sí se tragó el pez a Jonás, pero por una razón. Y vamos a ver cómo Dios es fiel. Dios es fiel a nosotros, niños. Dios había enviado este pez para evitar que Jonás se ahogara. Quizás son como yo. Yo sí sé nadar, pero en el mar es muy difícil poder mantenernos arriba del agua con todas las corrientes que vienen hacia nosotros. Por eso Dios mandó a este pez para que Jonás no se ahogara. Y solo piensa por un segundo cómo sería adentro de ese pez. No hay ventanas, no hay luz, estás asustado. Hay muchas cosas extrañas flotando adentro de ese pez, porque imagínate lo que el pez ya se ha comido en el día. Pero no las puedes ver, está muy oscuro adentro y quizás a lo mejor él lloró. Y aparte de eso, no sé cómo sería, pero Jonás probablemente no sabía si algún día iba a poder ver la luz otra vez. Qué susto, ¿verdad? Estar adentro de un pez. Jonás oró mucho a Dios.
mientras estaba atrapado dentro de ese pez. Él empezó a orar y adorar a Dios. Le pidió que le perdonara por escapar y también le agradeció por no haber permitido que se ahogara en las aguas. Después del tercer día, Dios le dijo al pez: escupe a Jonás, dejándolo en tierra seca. Y el pez lo hizo. Escupió a Jonás y lo dejó en tierra seca. Jonás estaba feliz de estar afuera del estómago oscuro de pez, pestoso, estaba todo baboso. Imagínense cómo salió de ese pez, todo apestoso y quizás ocupaba un baño, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor les dijo por segunda vez, porque ya le había dicho la primera vez y lo desobedeció. Por segunda vez le dijo que fuera a Nínive y que les dijera a sus gentes que dejaran de ser malos. Le dijo que fuera. ¿Y ustedes creen que esta vez fue Jonás? Bueno, vamos a ver. Esta vez Jonás obedeció a Dios. Esta vez sí lo obedeció y salió hacia Nínive de inmediatamente. No perdió tiempo Jonás. Y cuando llegó, le contó a la gente lo que había pasado. Les advirtió que Jesús había dicho que deberían de dejar de hacer cosas malas, porque de contrario, en 40 días la ciudad iba a ser destruida. ¿Y ustedes creen que ellos obedecieron o creen que fueron como Jonás y no obedecieron? Vamos a ver. Entonces, la ciudad, por la sorpresa, lo escucharon y oraron a Dios. Ellos sí escucharon, oraron a Dios y pidieron perdón por todas las cosas malas que habían hecho. Todo lo que habían hecho malo le pidieron y se arrepintieron. Entonces, con esto les quiero decir, niños, sí, somos desobedientes, pero tenemos que pedir perdón. Quizás mami y papi no nos dejan hacer varias cosas, no nos quieren dar algo, pero no debemos de ser como Jonás. Cuando mami y papi nos piden a limpiar nuestro cuarto, ¿deberíamos de desobedecerlos? No, deberemos de obedecerlos para que al final nos podamos ganar la confianza de mami y papi, para que Dios sea feliz. Amén. Nosotros debemos amar a Dios, porque después de todo, Él nos hizo a nosotros. No le gusta destruir a la gente, Dios, que hace cosas malas. Y en lugar de eso, Dios prefiere ver que cambiemos las cosas malas, que hagamos y volvemos al camino de Dios. Amén. Si se nos olvida orar, tenemos que regresar y es solamente pedirle perdón a Dios. Dios, perdóname por haber desobedecido. Y es muy fácil de poder regresar y amar a Dios. Amén. No debemos de ser desobedientes como Jonás, porque trae consecuencias. Ya ven cómo Jonás tuvo que pasar todo ese tiempo preocupado y en el estómago de un pez. Quizás dudando y no sabía si iba a salir de ese pez. Pero todo trae consecuencias. Tenemos que portarnos bien con nuestro mami y papi y en la escuela, en la iglesia, y decirles a nuestros amigos que Dios nos ama y Dios nos creó. Amén. Y no debemos de ser desobedientes. Y si aún todavía somos desobedientes, pidámosles perdón a Dios, porque todos somos desobedientes en una manera u otra, pero tenemos que pedirle perdón a Dios para que Él nos pueda perdonar y para que podamos enseñarles a los que no conocen de Jesús las buenas obras. Amén. Y yo quiero que ahora se pongan de pie conmigo en donde quieras que se encuentren, en su cuarto, en su sala, afuera, que se pongan de pie conmigo para poder cantar este himno que se llama Jonás y la ballena. Amén. Y juntos vamos a cantar. Y quiero que se pongan de pie conmigo, porque si no, no están obedeciendo. Amén. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande
amiguitos, tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios, a mami y a papi y a los que son más adultos que nosotros. A la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡glup! Se lo tragó. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Amén, niños, y acuérdense que tenemos que ser obedientes porque si no, va a traer consecuencias. Y niños, vamos a orar por este tema de hoy, para que Dios nos ayude a ser obedientes, porque quizás acabamos de hacer algo en casa que a mami y a papi no le gustó, pero hoy vamos a pedirles perdón a Dios. Y juntos quiero que oremos juntos, amén, y agachamos nuestras cabezas y pedimos perdón a Dios. Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. Pero te queremos pedir perdón, Señor, por ser desobedientes. Quizás hemos hecho errores, Señor, pero te queremos pedir perdón, Señor, porque no queremos tener consecuencias como Jonás. Queremos ser obedientes, Señor, en la primera, Señor. Te pedimos que seas tú con nosotros en las escuelas, en casa, en la iglesia, y que podamos mostrar de tu amor a otros, Señor. Pedimos que tú nos ayudes y cuando vayamos a cometer un error, Señor, que tú, Señor, nos alarmes. Pedimos, Señor, que bendigas a todos los niños en todo el mundo y que nos sigas ayudando a crecer. Y bendice nuestra iglesia, porque pronto todos estaremos juntos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Y recuerden, niños, que en casa del alfarero adoramos a Dios, amamos la gente y alcanzamos a nuestro mundo. Bendiciones, niños.